Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Vélez y soy alumna de la Universidad UPN. El día de hoy vamos a tener el gran gusto de entrevistar a Karl Marx. Nos va a decir un poquito de su vida, un poquito de lo que hizo y un poquito de lo que nos está dejando en el mundo. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Karl Marx y déjame decirte, Luz, que soy un pensador socialista, activista y revolucionario de origen alemán. Nací el 5 de mayo de 1818 en Renania Prusiana, déjame decirte. Vengo de una familia judía de clase media. Mi padre era abogado, convertido recientemente al luterismo. Estudié en la Universidad de Bonn, en Berlín, en Jena, con un doctorado en filosofía. En 1841 y me casé posteriormente en el 1843 con una hermosa señorita llamada Westphalen. Y mi padre me fomentó el interés de las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa. Soy un pensador socialista. También trabajé un tiempo como profesor, periodista. Por la política me obligaron a dejar Alemania y posteriormente me instaló en París. Ese mismo año pretendo hacer un socialismo científico basado en la crítica sistemática del orden y el descubrimiento de las leyes objetivas. La fuerza de la revolución sería la forma de acabar con la civilización burguesa. Pero en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por inmigrantes alemanes, y tu servidor y mi colega Engels realizamos ideas en el Manifiesto Comunista, un plan de retórica. ¿Y qué crees? ¿Verdad que soy una estuche de monerías? Qué interesante es tu vida, qué interesante es todo lo que nos está platicando y la verdad que nos estás dejando un gran legado y pues ahora sí, aprovechar más que nada nos queda a nosotros, ¿verdad? Así es. También soy un incansable activista de la Revolución Obrera. Pertenecía a la Liga de Comunista, disuelta en el año de 1852. También como un conspirador revolucionario, exiliado hasta el año de 1864. La Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, me dio la oportunidad de impregnar al movimiento obrero mundial de mis ideas socialistas. Me retiro de la actividad política, claro, pero sigo ejerciendo mi influencia a través de mis discípulos. Tengo dos discípulos alemanes, Babel y Lieben. Crearon en 1875 el Partido Social Democrático Alemán, un grupo dominante de la Segunda Internacional Marxista, y se fundó en el año de 1889. Con el tiempo contraje bronquitis y posteriormente, pues cuenta la gente que muere un 14 de marzo de 1883. Bueno, eso es lo que cuenta la gente. Qué interesante, la verdad. Oye, y otra pregunta, para ti, ¿qué es el marxismo? Ok, es el conjunto de doctrinas políticas, filosóficas derivadas de mi obra, ya que fue una ideología promovida por la terrible situación en la que vivía el proletariado en la primera mitad del siglo XIX. Se desarrollaron en relación al surgimiento de la sociedad moderna, dominada por la gran industria, la clase obrera. También sostiene el desarrollo de las sociedades, pues el capitalismo, que es el progreso técnico y que es el aumento de riqueza y trae dos consecuencias, déjame decirte. La primera es el aumento de riquezas en clase y la segunda, el empobrecimiento cada vez mayor de la sociedad. Qué interesante, ¿eh? Fíjate que sí estudié un poquito antes de entrevistarte, de platicar contigo, estudié un poquito de lo que hiciste, de un poquito de tu historia y se me hace muy interesante.
¿Me podrías mencionar algunas características del marxismo? Así es, Luz. La sociedad debe de ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales. Todos deben de tener lo mismo y abolir la propiedad privada. Con esto pretende, al igual que el comunismo, que no exista la propiedad privada. Y es muy interesante eso de que quieren que todos seamos iguales, que no tengamos como que divisiones de clases sociales, ¿verdad? Se podría decir. Así es. Entre mis otras preguntas, de las tantas que tengo por preguntarte, tengo la siguiente. Para usted, ¿qué es el trabajo humano? Claro, estamos hablando dentro de su teoría. Así es. Deja comentarte que el capitalismo impide al hombre desarrollar sus potenciales humanas y provoca una gran deshumanización. Pero recuerdo que me habías comentado que estudiaste en teoría, ¿verdad? ¿Verdad, señorita? Sí, sí la estudié. A ver, dígame. Bueno, de los puntos que se me hicieron muy importantes, leí que es necesario encontrar el trabajador como trabajador libre, como para capacidad de trabajo y no como una propiedad. También leí que hubo una alineación de la conciencia del hombre, transformación de su manera de pensar, de cómo ellos antes pensaban a cómo pues ahorita piensan, ¿verdad? Se podría decir. Y un punto que se me hizo muy interesante es lo que el hombre produce no le pertenece al capitalismo. El obrero está alineado de objetos. Ese es un punto muy interesante, la verdad que miré y que pues sí se me hizo como que dije, lo voy a anotar porque pues se lo tengo que recordar por si se llega a hablar de este tema en entrevista, ¿verdad? Así es, señorita. Mira, te voy a decir que desde mi punto de vista y desde mi convicción, el hombre debe de ser activo, infinitamente perfectible. Esto quiere decir que se pueda ir perfeccionando, claro. El hombre se hace humano al crear un mundo humano y el hombre debe de realizar un trabajo consciente, libre, a su vez. El trabajo es la actividad esencial del hombre y también el trabajo se debe desarrollar en la naturaleza del hombre. Qué interesante, ¿eh? Fíjate esa frase que dices que el hombre se hace humano al crear un mundo humano. Muy interesante. Oye, ¿y cuáles son los defectos del capitalismo según el marxismo? Ok. El sistema de desigualdad sobre pues, los más débiles, el excedente de mano de obra. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de sus productos a un precio, sino por una encima de costo de materiales más la mano de obra, sino que se lucra por el pagar al trabajador por debajo del valor de su labor. Qué interesante, fíjate, quiere decir que pues ahora sí que el trabajador no vale nada. Aquí lo que vale es su labor, su trabajo, lo que realmente él hace, ¿no? Así es, señorita. Ok. Esta capacidad de la burguesía es para manipular a los trabajadores y les permiten devaluar la mano de obra, creando así ganancias para ellas mismas. Es más, los marxistas ven al capitalismo como el creador de un círculo vicioso que ocasiona que los trabajadores sean explotados cada vez más. Qué interesante, fíjate. Creo que hoy en día, en algunos ciertos lugares se trabaja de esa manera.
No generalizo que en todos, pero yo creo que en algún cierto punto de un lugar sí se llega a trabajar así. Entre mis últimas preguntas, porque ya casi estamos por la recta final de esta entrevista, ¿cuál sería su significado de la dialecta? ¿Qué significado nos da? Pues la dialecta es oposición. Tiene dos elementos, que es presenta movimientos y la negación. Plantea que no se puede comprender la realidad si consideramos la forma en que se manifiestan los hechos como verdadera. Cada hecho es observable y es también una negación y una restricción de posibilidades reales. Las contradicciones se dan en la realidad social antes que los conceptos. Por lo tanto, la superación debe ocurrir en la realidad. Que es muy interesante el tema este de la dialéctica. No, la verdad, para ser sincera, son temas que muchas veces decimos, ¿para qué nos sirven? Pero ya entrando, leyendo o entrando en ellos, pues ya nos damos en cuenta cómo era antes de que nosotros estuviéramos, ¿verdad? Cómo se trabajaba, cómo vivían, cómo eran las personas. O sea, es un tema muy interesante, la verdad. Así es, señorita. Bueno, la última pregunta que yo creo que va a ser como que la más que más me intriga, la verdad, es cómo está representado el trabajo desde el materialismo histórico. Ok, mira, distingo modelos de producción. El comunismo primitivo, que es esta primera lámina que me gustaría que me ayudara, señorita, a explicar. Claro que sí, con mucho gusto, también lo estudié. Bien, vamos a ver. Ok, estamos hablando del comunismo primitivo. Así. Quiere que según es por el bajo nivel de desarrollo de la fuerza productoras, propiedad colectiva de los medios de producción y distribución igualitaria de los productos. Es a lo que más o menos tengo entendido. Así es. Corrígeme si no es así. Va muy bien, señorita. Seguimos con la otra. La que sigue, si mal no recuerdo, es el Estado esclavista. Vemos al amo como dueño del medio de producción. En este caso, el esclavo es la fuerza del trabajo, pero a la vez puede convertirse en mercancía. Así es, señorita. La otra es el Estado feudal. En el Estado feudal, el señor feudal es el dueño del medio de producción. Para esta época serían las tierras que eran trabajadas por los siervos, que eran la fuerza del trabajo del señor feudal. En este punto entra como que los siervos, las tierras y la fuerza del trabajo de las personas que hacían ellos, ¿no? Así es, señorita. En la ilustración que tengo aquí atrás, son los dueños de los medios de producción, que como usted lo había dicho, el primero, que sería el amo, explota al esclavo; el segundo, el señor, explota al siervo; y el último, que sería el capitalista, explota al obrero. Que aquí vamos a entrar en materia del capitalismo. Luego, aquí está el sistema capitalista, señorita. Le voy a explicar qué es la burguesía y el capital. Ok. Ok, como la Revolución Francesa. Estamos en el sistema del capitalismo, donde la burguesía es dueña de medios de producción y estas se representan en el capital, que es la burguesía y capital. El capitalismo se divide en dos clases, de las que tomamos en consideración. Principalmente, que es la clase trabajadora, que es el proletariado, y estos que son los individuos que venden su mano de obra y no poseen los medios de producción, ¿ok?
Y la segunda sería la burguesía, medios de producción, que sería propiedades privadas, como las fábricas que tenemos aquí, las maquinarias, las herramientas, las mercancías producidas, que sería la burguesía. Entre la burguesía tenemos la capital, el capital, las fábricas, las máquinas, las herramientas, la mercancía y sobre todo el proletariado. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar de la sociedad socialista. ¿Ok? Según las leyes del desarrollo histórico, el pasado inevitable a la desigualdad del capitalismo es el socialismo. Pero ¿cómo se logra llegar a una sociedad socialista? La burguesía no entregará de buena gana sus privilegios, ¿verdad? No, pues Claro no. que no. Por eso propongo que la unión de las clases obreras utiliza con el apoyo de la masa, porque ¿qué crees? Vamos a llegar al poder. Qué interesante cómo está estructurado todo lo de la sociedad socialista. Y sí, fíjate que no pierdo la fe y no pierdo las esperanzas de que algún día lleguemos al poder y sea un mundo mejor para todos. Para todos. Así es, señorita. Bueno, yo paso a despedir a nuestro anfitrión, Karl Marx. Nos vamos a quedar unos momentos. Voy a darles ahora sí que pues una breve reseña de lo que ya fueron sus últimos días, después ya lo que nos quedó ya de él, ¿verdad? Se podría decir. Por lo pronto, no me queda más que agradecerle por la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló. Muchísimas gracias por estar aquí presente, por hablarnos de su vida, por enseñarnos un poquito de lo que tal vez no sabíamos o no teníamos por enterado, ¿verdad? Me despido cordialmente y esperamos pronto estar en la mejor posición y llegar al poder donde yo sé que usted hubiera querido llegar. Así es, señorita. Pues le doy las gracias y pues me hubiera gustado tener la entrevista personalmente, pero como estamos en una sociedad de ahorita, tenemos que apartarnos por lo del COVID, pues no hay otro medio más, la videollamada. Le doy las gracias y le voy a pedir un gran favorzote. Claro que sí, el que gustes. ¿Me puede saludar a mi exalumna Silvia Rebeca Martínez Galindo? Claro que sí. Gracias, señorita. Con mucho gusto. Usted porque tengo otra entrevista. Gracias. Adelante, que tenga bonito día. Bueno, esto sería pues todo por parte de mi entrevista y una última cosa les voy a decir, pues que ya muerto, ya cuando murió Marx, Engels asumió el liderazgo moral de aquel movimiento y la influencia ideológica de ambos. Siguió determinadamente durante el siglo. Sin embargo, el empeño vial de Marx fue el de criticar, se podría decir, orden burgués y preparar su destrucción revolucionaria. Y en pocas palabras, pues tenemos mucho que aprender de lo que pues ahora sí tenemos, un poquito más de leer. Son temas muy importantes y muy interesantes. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado y la disfruten demasiado. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día.